El editorial del día es presentado por la Facultad de Teología, sede IBA. Termina otro año escolar, otro año lectivo. Alumnos y estudiantes acaban de rendir exámenes o se encuentran en medio de la etapa de los exámenes. Es por ello que algunos sienten bastante presión, otros no tanto. Pero no solamente ellos sienten presión, sino muchas veces también sus padres y los docentes mismos. Ahora, ¿cuál es el propósito de los exámenes? ¿Por qué los estudiantes tienen que rendir exámenes? ¿Porque siempre ha sido así? No, hay un propósito muy práctico detrás de los exámenes. Se llama evaluación. Se mide lo que han aprendido los alumnos y los estudiantes durante el año lectivo. Si no aprendieron nada, todo el esfuerzo del profesor o la profesora y todo el dinero que los padres invirtieron no sirvió para nada. Realizamos una evaluación para poder determinar si hemos logrado los objetivos del año en curso. Pero no solamente los estudiantes tienen que rendir exámenes. También en otras instituciones se realizan evaluaciones correspondientes. En los ministerios, en las gobernaciones, municipalidades, los 3 poderes del Estado, etcétera, etcétera. Así también las ONGs, las iglesias, las empresas, etcétera. A veces la evaluación o rendición de cuentas se limita a las finanzas. Otras veces abarca mucho más. Sea como fuere, se trata de medir los resultados. Se trata de verificar si hemos logrado nuestros objetivos. Lo raro es que en la vida privada muchísimas personas no suelen hacer una evaluación anual o mensual. Y nadie los puede obligar a hacerlo. Aún así conviene preguntar si nuestra vida personal y privada no es más importante para nosotros que las otras cosas. ¿No sería una gran ayuda realizar cada mes o cada año una evaluación en el marco de nuestra vida personal, privada o como familia? Por ejemplo, nuestras finanzas. Claro, para hacer una evaluación, primero necesitamos establecer objetivos serios. Pero esto justamente es el drama para muchos. Si estableciéramos prioridades y objetivos con respecto a nuestras finanzas, probablemente estaríamos mucho mejor a fin de año. O nuestro crecimiento personal. ¿Estoy creciendo como persona? ¿Tengo objetivos precisos que quiero lograr como persona dentro de cierto tiempo? ¿O mi vida espiritual? ¿Tengo objetivos y metas claras para mi vida espiritual? Si las tengo, puedo hacer una evaluación. Si no las tengo, no puedo hacer una evaluación seria. Que nuestros alumnos y estudiantes rindan exámenes y sean evaluados, pero nosotros también. Que tengamos el coraje de proponernos objetivos y evaluar el proceso de avance en nuestra vida personal y espiritual. Relacionado con la evaluación hay otra dimensión que llamamos rendición de cuentas. El ser humano es capaz de asumir responsabilidad por sus hechos, muy diferente a los animales. El animal no puede asumir la responsabilidad por su conducta ni por su vida. El animal es un animal y en consecuencia es guiado por el instinto. Por eso el pájaro nunca ladra a excepción del loro y siempre construye su nido de la misma manera y esto por siglos. Por el otro lado, el ser humano es un ser moral. Esto significa que fue creado por Dios con la capacidad de tomar decisiones, de escoger entre el bien y el mal y en consecuencia asumir la responsabilidad por su vida y su conducta. Quienes creen que el ser humano no ha sido creado por Dios, que me expliquen de dónde surge la capacidad moral del ser humano. Si el ser humano surge de un proceso de evolución sin intervención de Dios, entonces difícilmente se lo puede considerar un ser moral. En tal caso, un ser humano no puede asumir la responsabilidad por su vida ni por su conducta. El trato que damos al ser humano es muy diferente del que damos al animal.
Por ejemplo, cuando el animal no cumple con el propósito o cuando ya no nos sirve, lo cambiamos. Pero nunca lo vamos a llevar a Tacumbú por su mala conducta. Claro, algunos dirán que el zoológico es una cárcel también para los animales. Aunque admitamos que esto sea así, los animales están allí por otra razón. No están en esta cárcel por mala conducta o por un crimen, sino están allí por la comunidad y la diversión del ser humano. El ser humano, sin embargo, es responsable por su conducta y por eso es sancionado al violar las leyes. La capacidad moral del ser humano muchas veces es ignorada. Hay quienes quieren comportarse como animales, es decir, no quieren asumir la responsabilidad por su vida y su conducta. En el mejor de los casos, echan la culpa a los demás. En el peor de los casos, asumen la misma conducta de un animal. Violan la ley y pretenden que no pasó nada. ¿A mí qué? La Biblia enseña con mucha claridad que todo ser humano tendrá que rendir cuenta alguna vez ante la Corte Suprema Celestial. Pablo escribe a los filipenses que viene el día y la hora cuando toda rodilla se doblará ante Cristo y lo reconocerá como Señor y como juez. Claro que algunos se burlan de estas palabras y no hay problema. Pueden hacerlo con toda libertad. Pueden inclusive burlarse de Dios, aunque no sin consecuencia. El hecho, pues, de que cada uno de nosotros es un ser moral y que tiene la capacidad de asumir la responsabilidad por su vida y sus decisiones y su conducta es un asunto muy serio. Y si lo practicamos con toda normalidad, todos los días, como individuos y como sociedad, ¿cuánto más deberíamos estar preparados para rendir cuenta ante Dios? Dios, como nuestro Creador, tiene un propósito para nuestra vida. Y nosotros somos responsables por lo que hacemos con la misma. Él nos pedirá rendición de cuentas. ¿Cuándo? Tarde o temprano. Posiblemente más temprano que tarde. Mi estimado amigo, con toda seguridad, cada año viene la época de rendir exámenes. Tan seguro es que vendrá el momento de ser evaluado por Dios. Preparémonos para rendir cuenta ante Él por nuestra vida, por nuestros hechos, por nuestras palabras, por nuestras oportunidades desperdiciadas y también por el destino eterno de nuestras almas. Rendir exámenes en el cole es importante. Realizar evaluaciones en nuestros emprendimientos es importante, pero estar preparado para rendir cuenta ante la Corte Suprema del Cielo es más importante. Es decisivo para esta vida y la vida después de esta vida. El editorial del día es presentado por la Facultad de Teología, sede IBA.